Hola, ¿cómo están? Estamos de regreso en nuestro espacio Hablando en Familia. Es un gusto poder compartir con todos ustedes. Muchas gracias por la confianza. Gracias por los mensajes que recibimos después de cada programación. Estamos tratando de responder a cada pregunta y duda que ustedes tienen que estamos recibiendo a través de nuestro correo electrónico. Agradecemos muchísimo la confianza que nos tienen en este espacio Hablando en Familia. Siempre estamos pensando en ustedes y cómo mejorar nuestra calidad de vida, cómo mejorar la familia, porque sabemos que es la base de nuestra sociedad. Quiero recordarles una vez más cómo usted puede comunicarse con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico, hablandoenfamilia@redguaraní.com.py. También lo pueden hacer a través del Facebook Hablando en Familia, y ahí ustedes nos pueden encontrar y de esta manera podemos comunicarnos. Estamos recibiendo varios mensajes a través de nuestro correo electrónico. Estamos tratando de responder en la brevedad posible. También los temas que estamos recibiendo como tema sugerencia, también estamos viendo cómo tocar esos temas también en nuestro espacio Hablando en Familia. Hoy queremos tratar un tema muy importante por la situación que estamos viviendo hoy en nuestro país. La falta de perdón en el hogar, en la familia, que causa mucha división, inclusive muchas muertes. Todos los fines de semana vemos en las noticias y también esto se refleja en lo que se experimenta en emergencias médicas, resultado de la violencia, resultado de las peleas, resultado de las enemistades y la falta de perdón en las relaciones interpersonales. Hoy el tema nuestro tiene que ver con la familia y la importancia del perdón para una buena convivencia y para mejorar nuestras relaciones interpersonales. Le hemos invitado a una persona muy importante que ha estado tratando este tema en los últimos años en nuestro país, porque es una sobreviviente de una experiencia muy dolorosa en la historia de la República del Paraguay. Nuestra invitada de hoy es la profesora Gloria Morel. Ella es profesora universitaria y también sobreviviente, como ya dije, de una experiencia muy dolorosa en nuestro país. Gloria, es un gusto tenerte en nuestro espacio Hablando en Familia. Muy buenas tardes a todos, a la audiencia también, y muchas gracias por la invitación una vez más para tocar este tema tan importante y que es de trascendencia para todo el país. Bueno, vos tuviste una experiencia personal que vamos a relatar y vamos a compartir con nuestra audiencia en el día de hoy, pero queremos que nos cuentes un poquito tu historia de vida ahora, Gloria. ¿Seguís enseñando? Sigo en la carrera docente, sí, que es lo que me gusta realmente. ¿Estuviste enseñando en colegio, también en las universidades? Sí, colegios, universidades, escuelas. Claro, ¿y cuál es tu área de énfasis? Mi área de énfasis, soy catedrática en trabajo y tecnología. Trabajo en tecnología. Sí. Ahora, el tema de tecnología, hoy día estamos hablando de que hay muchas novedades y por supuesto los chicos están muy conectados con el tema de tecnología últimamente. Así es, tengo un montón de profesores. En este caso yo me instalo como alumna y ellos me enseñan porque parece que ellos ya nacieron con la tecnología, como son ya nativos digitales, así les denominamos a los chicos de esta generación. Voy a tocar, Gloria, en el próximo programa. Justamente vamos a tocar con una especialista también en redes sociales el tema de todo el tema de la tecnología y el uso apropiado, porque lastimosamente hemos visto en estos días la mala utilización de la tecnología. En vez de servir para ayudar y para edificar, se está utilizando para destruir, porque hay muchas cosas que están sucediendo y la mala utilización de la tecnología está causando muchas divisiones y también tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy, el tema del perdón. Gloria, entonces tenés muchos años en la docencia. Exactamente, 26 años. 26 años, y es algo que te apasiona. Me encanta, me fascina hacer eso. Ahora, Gloria, vamos a hacer un poquito un relato del antes y durante y después de tu experiencia con esta tragedia que tuvimos en la historia del Paraguay, que por supuesto ya es conocido por toda la población. No queremos tocar algo muy doloroso, sino simplemente tu experiencia, que creo yo que va a contribuir para que la gente pueda tomar una decisión y esa decisión pueda mejorar su calidad de vida. Contar un poquito tu experiencia antes de esa tragedia, Gloria, un repaso de cómo era tu vida, y después tuvimos esta tragedia conocida como la tragedia del Cuabo Bolaños,
que prácticamente cambió tu historia, ¿verdad? Y gracias a Dios hoy estamos hablando en nuestro espacio, Hablando en Familia. Así es, antes del 1 de agosto del 2004, considero que era una persona sumamente dinámica, desempeñándome en todo lo que era mi profesión como docente, enseñando de mañana, de tarde, de noche, buscando cómo capacitarme en todo momento, dentro del país, fuera del país, buscando lo mejor en cuanto a capacitación se refiere. Invertía en eso y también tenía un círculo de muchos amigos, gracias a Dios, un capital, digo yo, muy importante, que ya a partir del 1 de agosto puedo decir que fueron tanto mi familia, mis amigos, mis hermanos de la iglesia, quienes me ayudaron a sobreponerme de todo este tema de Lucas Bolaños. Gloria, el tema de tu familia, como tu mamá, tu papá viven todavía, tus padres todavía están con vida. No, mi papá había fallecido en el año 1998, por lo tanto estamos mi mamá, 2 hermanos y yo. Esa es mi familia es muy corta, muy pequeña. ¿Están aquí en la zona? Todos vivimos en la zona, ¿verdad? Entonces, realmente estuvieron conmigo mis familiares, tengo muchos primos, gracias a Dios, tengo tíos, una familia bastante numerosa de ambos lados, tanto de mi mamá como de mi papá. Y primos que somos muy allegados, una familia bastante extensa en cuanto al núcleo familiar más amplio. Estamos hablando entonces que la familia, porque aquí en nuestro espacio Hablando en Familia, Gloria, como vos sabés, queremos enfatizar el rol de la familia. Creemos que es el núcleo central y también es la comunidad natural de convivencia entre los integrantes de esa familia. Por eso cuando hablamos de la comunidad natural, porque hoy al tener problemas en la familia se está creando lo que se llama comunidades artificiales o comunidades virtuales, por ejemplo, un hogar para niños, un albergue, son comunidades virtuales, no es una comunidad natural, me explico, ¿verdad? Exactamente, yo creo que dentro de todo eso, lo que sí me ayudó a sobreponerme, como ya dije anteriormente, tuve mucha contención de parte de mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, la iglesia, hablo inclusive diría de toda la sociedad, porque hemos sido muy privilegiados. La sociedad se sensibilizó con todo este tema de una manera como pocas veces podríamos ver en otras sociedades que eso sucede. Realmente hemos tenido una solidaridad, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Y hemos sido objeto de esa solidaridad. Así que, pero lo más fuerte y los que siempre están son realmente los más cercanos, los hermanos, claro, los padres, los tíos, los primos, cuñados, cuñadas, o sea que sobrinos. Tenemos toda la familia, que es lo más importante y que dan el soporte y la contención ante una problemática difícil. En la vida estamos supeditados a pasar por esas problemáticas. Situaciones críticas. Ahora, Gloria, quiero resaltar antes de ir a un corte, una palabra que mencionaste varias veces, el tema de ser solidario. Esa palabra de ser solidario es un ingrediente muy importante dentro de la comunidad paraguaya. No queremos que se pierda ese valor, el tema de ser solidario. Mucha gente dice hoy que estamos perdiendo el tema de ser solidario. Y yo creo que tenemos que volver a recuperar o tratar de hacer todo lo posible para no perder ese valor. Porque al perder eso, por supuesto, la experiencia va a ser totalmente diferente a la experiencia que vos estás comentando. Vamos a hacer un corte para que usted pueda ubicarse bien ahí donde está, invitar a otro integrante de su familia. Hacemos un corte, regresamos enseguida para seguir hablando con nuestra invitada del día de hoy, Gloria Morera, acerca de la importancia del perdón para una reconciliación ahí en la familia y en las relaciones interpersonales. Ya regresamos enseguida. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez. Y después quiero brindar por mi gente sencilla. Estamos de regreso nuevamente en nuestro espacio Hablando en Familia. Es un gusto poder compartir con todos ustedes. Bueno, antes de continuar con nuestra invitada del día de hoy,
la señora Gloria Morel. Queremos agradecer a Estilo Rústico, la empresa, la mueblería que nos facilita este set para nuestro nuevo espacio Hablando en Familia. Estilo Rústico, ellos hacen muebles de hierro y de madera. Usted puede tomar nota del teléfono que aparece en la pantalla, la dirección, y comunicarse con ellos si está interesado. Ellos pueden facilitarle los muebles que usted puede necesitar para su casa, su jardín o algún otro lugar. Así que Estilo Rústico nos acompaña en este nuevo espacio Hablando en Familia. Gloria, queremos contar ahora a la audiencia tu experiencia, esa experiencia traumática, simplemente como un resumen, que fue tipo una pesadilla para vos, y cómo afectó tu estado emocional, tu estado físico y la lucha que tuviste que enfrentar para que estemos hablando hoy, gracias a Dios, en nuestro programa Hablando en Familia. Bueno, como ya había contado anteriormente, el 1 de agosto a mí me toma en una fecha muy importante, porque tenía varias celebraciones por el Día de la Amistad. Ese año 2004 pertenecía a varios grupos y con todos teníamos que celebrar el Día de la Amistad. Bueno, y ese 1 de agosto también tenía otras 2 celebraciones más, así que me preparaba para eso. A la mañana había asistido a la iglesia, también allí quería estar con mis amigos, con mis hermanos y celebrar allí, ¿verdad? Salí de la iglesia sin saber que después me iba a meter en el mismo infierno, porque esa fue la realidad. Sí. Y fui hasta el supermercado y no podía procesar tan rápidamente en medio de que yo me encontraba cuando empezaron los primeros apagones, los primeros gritos, corridas, estampida de gente, un montón de cosas que para mí no tenían sentido en ese momento. Y ya cuando veía morir a la gente a mi alrededor, que fue lo más difícil, entonces lo único que esperaba era mi turno, ¿verdad? Porque como todos a mi alrededor estaban cayendo muertos y todos quemados, haciéndose antorchas humanas, entonces esperaba mi turno. Y dentro de eso yo creo que recibí misericordia de Dios y pude salir de ese lugar de una manera milagrosa realmente. Y del supermercado Duco Bolaños me trasladaron al IPS. Del IPS, cuando me desperté, pude hablar y pedir. Casualmente era una persona conocida que ni siquiera me reconoció. Era una persona que me conocía muy bien, pero ella no me reconoció por el estado en que yo estaba, porque era como una persona completamente sucia, negra. Era como una carbonera, digamos. Era un aspecto horrible el que tenía. Estaba irreconocible y no era exactamente el aspecto que tenía cuando yo entré al supermercado. Y tampoco las molestias que empecé a sentir ya cuando me desperté eran las molestias que yo había tenido. Yo no podía procesar ni evaluar todavía en medio de qué yo había estado. Lo único que yo sabía es que tuve que estar en medio de mucha gente que murió, y que para salir de ese supermercado tuve que pasar encima de mucha gente, de muchos cuerpos. Y eso es algo que realmente me caló muy hondo, fue muy fuerte. Y ya cuando pude dar el número de teléfono de mi casa, mi mamá y mi hermano fueron rápidamente hasta el IPS. Y cuando me vio mi hermano se quedó impactado. Mi mamá no pudo procesar tan rápido, se quedó choqueada, salió al pasillo del IPS, yo estaba en el 4º piso, y ella salió afuera, se tiró al piso a llorar, porque no esperó ver semejante espanto. Bueno, Gloria, viste que ahora estamos, con todo esto que estás relatando, ya podemos mencionar algunos sentimientos. Me imagino el caso de tu mamá, de tu hermano, un caso de impotencia, rabia, enojo y tantas otras emociones que hoy ya los autores hablan de emociones tóxicas, ¿verdad? Así es. Emociones que causan daño hasta el corazón. Y en el caso tuyo, Gloria, ¿vos recordás cómo vos saliste de ese lugar? ¿Te sacaron? ¿Te llevaron? ¿Qué es lo que vos recordás? Realmente fue, como ya dije, fue algo milagroso, y yo pude salir hasta un boquete donde estaban unos bomberos.
había escuchado como una orden y yo sabía que era la voz de Dios la que me hablaba, ¿verdad? Como eran 3 palabras muy concretas que yo había escuchado, era pará, levántate, andate, ¿verdad? O sea, eran 3 cosas que yo traté de procesar en ese momento y para mí era pará de estar ahí acurrucada en esa esquina y orando, esperando tu muerte y buscar la salida. Andate de este lugar. Y bueno, traté de replantear toda mi situación dentro del supermercado. Yo conocía el supermercado de una manera muy precisa. Y entonces yo replanteé mi situación y en base a lo que yo conocía, pude hacer un enlace entre más o menos hacia dónde ir y buscar la salida. Y llegué hasta un lugar donde escuché que unas personas estaban retando impotentemente, diciendo palabras irreproducibles para mí, ¿verdad? Con respecto a que no había agua, de que era imposible entrar si no se enfriaba el ambiente. Y ya lo único que hice fue en ese momento pararme porque yo iba como gateando, entonces pararme y levantar la mano. Y ahí fue que ellos pudieron verme y me estiraron de la mano derecha, que fue la que me dejaron completamente así, la mano pelada, porque era una mano con la que yo iba tanteando para no chocarme con nada. Era tu guía. Mi guía, mis ojos, era todo porque yo no podía ver nada, no podía ver ni el dedito. Entonces ya con sentir un poco de fresco que entraba de afuera, fue allí donde los bomberos me sacaron inmediatamente. Y bueno, para mí fue, no sé, un regalo tan hermoso poder ver de nuevo el cielo azul cuando me sacaron. De ese lugar oscuro. De ese lugar oscuro, horrible, porque era un infierno. Y ahí pude ver que afuera no había pasado nada. Porque adentro uno puede tener un montón de sentimientos, un montón de no sé, tal vez hacer conjeturas allí adentro, pensando que, bueno, vinieron a bombardearnos, esto es un atentado terrorista, Paraguay entró en una guerra, estamos en medio de una guerra. Miles de cosas se te cruzan por la mente. O de repente algo que esperamos, que te llegue el fin del mundo, ¿verdad? Claro. Con tantas ideas que hay y noticias que hay, bueno, hubo un terremoto, hubo un temblor, muchas cosas uno puede pensar. Ahora, Gloria, en ese momento, ¿cuáles fueron los sentimientos que más fuerte tuviste en esa etapa de tu buscar esa salida, esa brisa suave que te lleva, pero aquí está el camino? Y la verdad que no había ningún camino. Yo tuve que hacer el camino y confiar que realmente, bueno, había una fuerza superior a mí, ¿verdad? Un propósito superior a mí que me estaba guiando hacia esa salida, algo que tenía verdadero poder y que me estaba sacando de ese infierno. Y yo sabía que yo me iba y que iba a encontrar las puertas cerradas. Yo estaba re consciente de eso, porque eso yo lo había escuchado estando tirada en el piso, cuando me pasaban encima. Claro, claro. Yo escuché eso y bueno, yo estaba casi segura que toda la gente que yo vi que se agolparon cerca de la rampa, pensé que estaban todos muertos, pero yo no dimensioné que las puertas se hayan cerrado tan pronto. Por eso la forma que yo me iba era tanteando con la mano. Claro. Para no chocarme con nada, con el cuerpo, sino que mi mano sea la primera que reciba cualquier impacto. ¿Y vos cuando fuiste a IPS, vos estabas consciente? No, yo me desmayé cuando empezó la ambulancia a moverse unos cuantos metros. Yo lo que sentí es que en la esquina más o menos del supermercado, porque yo sé que salí hacia la calle Artigas. Sí. Cuando ellos empezaron a hacerme un montón de preguntas, entiendo que es un procedimiento que hacen para evitar que el paciente se desmaye y pierda el conocimiento. Porque si es que uno pierde el conocimiento, ellos tienen menos probabilidades de ayudar. Claro. Entonces ellos trataban de mantenerme despierta, pero llegó un momento que ya no pude más. Yo sentí que la ambulancia giró y que lo último que les dije a ellos, cuando ellos me preguntaron, es que sí tengo IPS. Entonces ahí uno de los bomberos le dijo al chofer, tiene IPS, vamos a IPS, dijo. Entonces me llevaron rápidamente allí. Yo ya me desperté en el cuarto piso. En el cuarto piso de IPS. En el cuarto piso de IPS. ¿Y después de cuántos días vos despertaste? No, yo desperté seguramente que después de una hora o menos de una hora, con un desvanecimiento así, pero ya me habían quitado toda la ropa, me habían limpiado todo, estaba con una sabanita y ya estaba
con una hipotermia en ese momento, o sea que era un día que hacía mucho frío. Y más todavía con la pérdida de piel y todo eso, ya estaba con una hipotermia terrible, temblaba de frío, pero mi mente estaba súper lúcida. O sea que vos estabas consciente, o sea, muy mentalmente consciente. Tu proceso cognitivo estaba funcionando, y cuando llegó tu mamá y tu hermano, sí, vos estabas consciente, vos le reconociste. Sí, es más, yo di el número de teléfono de mi casa. Ajá. Para que ellos puedan, para que esta amiga que me había asistido estaba allí, ella... la que no te reconoció. La que no me reconoció era una persona con la que yo había interactuado bastante. Claro. O sea que pero era no te reconoció por tu apariencia. Por el aspecto terrible que tenía. Y todos éramos irreconocibles allí. Bueno, vamos a hacer un corte nuevamente, Gloria, porque estamos recordando una experiencia muy dolorosa, pero sabemos que todas estas experiencias sirven para que uno pueda luego tomar una decisión, porque las experiencias son experiencias de aprendizaje. Y hay una fórmula que dice: mi experiencia más mi aprendizaje es igual a madurez. Si tenemos solamente experiencia y no hay aprendizaje, lo más probable es que no haya madurez. Y Gloria tuvo esta experiencia, aprendió y por supuesto le llevó a una madurez, y eso es lo que queremos compartir con todos ustedes. Hacemos un corte, regresamos enseguida. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez y después se pelean por un beso. Quiero brindar por mi gente sencilla. Estamos de regreso nuevamente en nuestro espacio Hablando en Familia. Hoy estamos con la señora Gloria Morel, una profesora, catedrática, sobreviviente de una experiencia muy dolorosa en la historia de nuestro país. Ella nos está relatando un poquito esa experiencia traumática en su vida y bueno, todo lo que ocurrió después y todo lo que ella tuvo que enfrentar y algunas lecciones muy importantes que queremos compartir con ustedes. Ella tuvo que pasar por un proceso de aceptación, un proceso de duelo, un proceso de perdón para que ella pueda liberarse, pueda continuar su vida. Gloria, simplemente un repaso, ¿cuántas operaciones aproximadamente tuviste en esa época de tu recuperación? Y bueno, yo conté hasta 60, ¿verdad? Pero fueron más de 60. 60, sí, para tener una idea. Más de 60. Ya, y mucha gente colaboró para tu restauración, Gloria. Ahí viste realmente a los amigos, que es algo muy importante, los compañeros, la gente del colegio, de la facultad, la gente de tu iglesia. Viste ahí el apoyo y otra vez el tema de ser solidario en un momento difícil en la vida de una persona o en la historia de un país. Así mismo es, Antonio. También a los vecinos. Vecinos, porque vivo hace muchos años en un barrio donde nos hemos criado familias, jóvenes desde pequeños hemos crecido juntos y muchos amigos. El concepto original de la familia y la comunidad. Que también estamos perdiendo, porque muchas veces ya no nos conocemos los vecinos hoy. Exactamente. Yo recuerdo que antes, por ejemplo, para hacer el empedrado, para llevar la cloaca, todo eso, habían comisiones vecinales, cerrábamos las calles, hacíamos cenas familiares, compartíamos, hacíamos la famosa Navidad en familia. Excelente. O sea que eran momentos y tiempos que realmente le conocíamos a nuestros vecinos y que interactuábamos con ellos. Excelente. Bueno, la idea es volver a recuperar. Te cuento, Gloria, que en la Navidad pasada fui invitado a una comunidad donde tuvimos Navidad en familia. Y me invitaron a mí como orador para hablar acerca del verdadero significado de la Navidad. Y quedé impresionado porque estaba toda la comunidad y como no había ya espacio en un salón que habían conseguido, se hizo afuera. Y estaban los niños, los nietos, estaban las abuelitas, los abuelos, las mamás, estaba todo, o sea, la comunidad, y luego un refrigerio. Cada uno traía y ponía sobre la mesa un poquito su aporte. Y era tan lindo que yo les felicité, porque lo ideal sería que en cada barrio se volviera a tener o recuperar ese modelo. Gloria, el tema que queremos hablar ahora, el tema que es tu tema por mucho tiempo ya, el tema del perdón. Se instaló un poquito contigo el tema del perdón y ese es nuestro tema hoy, porque mucha gente ya no cree en esa palabra, mucha gente dice yo no siento perdonar,
Mucha gente dice, no le voy a perdonar, me voy a vengar, no voy a estar tranquilo hasta que no me vengue. O sea, la venganza es la palabra que está de moda en nuestro vocabulario. Y la palabra perdón pareciera ser que no está. Y queremos instalar esa palabra, creemos que es muy importante y es muy saludable. De hecho, que el perdón tiene muchos beneficios. O sea, muchas universidades hoy, muchos libros científicos hablan acerca de los beneficios del perdón como un elemento terapéutico. ¿En qué momento se instaló un poquito en tu vocabulario esa palabra perdón, Gloria? Y bueno, yo después, desde el 1 de agosto, cuando ya me desperté en el IPS, al llegar mi hermano me preguntó, ¿te querés quedar acá o te querés ir a otro lugar? Y por supuesto que como allí yo no había visto la cara de ningún médico desde que me desperté, entonces yo le dije, llévame de acá porque acá nadie me hace caso. Y yo necesito cuidado, atención ahora, le dije. Entonces mi hermano hizo rápidamente todos los trámites y ya era imposible conseguir ambulancia, así que él me tuvo que llevar en el auto, y tuvimos que ir en auto hasta el Centro Médico Bautista. Y bueno, cuando yo llegué allí también encontré mi familia allí, ¿verdad? Porque estaba mi médico de cabecera, era uno de los que estaba encabezando en la espera de la persona que iba a ser trasladada. Él ni se imaginó que iba a ser yo, ¿verdad? Claro. Y al momento que yo entré hasta ahí, hasta este nosocomio, entonces yo hasta que escuché mi diagnóstico todavía no podía procesar la gravedad de mi caso. 60% de quemadura, dice. Y era lo que decía la hoja que habían entregado en IPS. Y 60% de quemadura. Y también me estaban revisando, recuerdo, la córnea, me estaban revisando, me estaban ocultando toda la parte respiratoria. Bueno, lo que yo escuché que dijo mi médico de cabecera es a terapia. Yo me asusté porque yo estaba consciente, estaba lúcida, yo no entendía por qué yo tenía que irme a terapia. Era algo que no podía procesar, es más, le reté a mi médico y bueno, estuve 22 días en terapia intensiva, escuchando muchas cosas que pude plasmar en un libro. Muchos se sorprenden de la capacidad de la mente humana estando inconsciente, inducida, el coma inducido por medicamentos, ¿verdad? Cómo la mente puede llegar a retener cosas que ellos se sorprendían. ¡Ay, vos escuchaste eso! Me preguntaban después, ¿verdad? Pero la mente sigue trabajando. Es algo que no para nunca, ¿verdad? Mientras uno está vivo, evidentemente eso sigue vivo. Y cuando yo me desperté, yo escuchaba que había gente que moría a mi lado, otros sobrevivientes que entraron, que murieron a mi lado. Yo escuchaba todas esas cosas y cómo iba yo procesando eso, ¿verdad? O sea que nuevamente estar frente a la muerte, como que persiguiéndome, estaba cerca mío de nuevo, al lado, la cama al lado, la otra cama y así sucesivamente. Hasta que era en terapia intensiva, van los casos en que... Claro, por algo llevas a terapia, ¿verdad? O sea que ya estás, su nombre dice. Estás a un paso de la muerte, ¿verdad? Más o menos ese era el pronóstico que yo tenía. Y escuchaba que mi pronóstico era reservado, escuchaba que qué horribles son estas quemaduras, yo escuchaba que sentía, veía de repente, yo veía mi mano, yo levantaba esto, yo veía esto con sangre. Veía esto con sangre, cuando las veces que el medicamento iba pasando por lo visto de efecto, sí. Entonces allí yo era más o menos consciente y trataba de mover mis piernas, yo no podía mover mis piernas, yo no me podía mover. Y escuchaba de repente que algunas personas decían, que oraban y decían, Dios mío, llévale, porque ella no va a aguantar ver esto, ¿verdad? Yo era una persona sumamente coqueta, una persona que invertía mucho tiempo y dinero en cuidarse, me gustaba estar bien, disfrutaba de eso y era el cuerpo hecho pedazos, pedazos. Así que, entonces yo no entendía cómo iba a ser reconstruida, realmente no entendía mucho de esa parte y empezó mi corazón a tener un rechazo a todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Yo quería morirme, eso era lo único que quería, ¿verdad? Dios mío, llévame, yo no voy a aguantar esto. O sea, que empezó a trabajarte, Gloria, todo lo que estabas escuchando.
me trabajaba todo porque yo escuchaba todo. Y es más, yo escuchaba que los médicos y las enfermeras comentaban que en otros nosocomios también morían. Murieron 10 hoy, murieron 5 hoy, murieron 3 y hoy ya murió al lado mi compañera de cuarto, ¿verdad? Una chica que tuvo 95% de quemaduras. Eran personas que iban saliendo. Escuché cuando a Tati cuando Tati lloraba después de que le hayan cortado la piernita. O sea que eran muchas cosas. Muy fuerte. Muy fuertes. Las emociones muy fuertes. Y muy difíciles de procesar. Y bueno, y después de eso me tocó salir. Recuerdo que entre el 20 y el 21 de agosto empezaron a hacerme lo que se llama el destete del respirador, porque estuve conectada a un respirador porque mis pulmones no respondían, llegué a tener un paro respiratorio, me tuvieron que cortar la tráquea, ponerme el tubo por la tráquea. O sea que eran muchas cosas negativas, 60% de quemaduras y tenían que hacerme injerto en el 30% de mi cuerpo, reconstruirme completamente la mano, escuchaba que la mano se me iba a quedar como un gancho, eran muchas cosas que escuchaba y era muy, muy pesado todo para mí eso, ¿verdad? Entonces cuando salí era una cosa que lo único que quería hacer era ver la tele porque quería ver cuáles eran las noticias. ¿Qué pasó? Yo fui la única sobreviviente, habían más sobrevivientes, murieron cuántas personas. Yo quería saber y no me permitían ver. Y una de las primeras personas que entró a visitarme estando yo en sala fue mi pastor. Y yo le dije, pastor, te agradezco que vengas a verme. Me llevó un libro que era regalo del canal de la familia, que era un libro del doctor Dobson, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Él me llevó ese regalo y yo le dije, te agradezco que vengas a visitarme. Pero ahora yo necesito un psiquiatra, por favor conseguime un psiquiatra. Le di el nombre del psiquiatra que quería que me atienda, elegí mi psiquiatra y para la tarde este psiquiatra ya estaba conmigo. Y él fue muy franco conmigo y él me confrontó con mi necesidad de perdonar. Un ratito, Gloria, el tema de vos autodiagnosticarte y de pedir un psiquiatra, eso es por tu capacidad, o sea que vos ya estabas entendiendo lo que estaba pasando contigo, porque no cualquiera tiene esa posibilidad o esa capacidad de autodiagnosticarse y pedir un auxilio específico como el caso tuyo. Bueno, para mí era una cosa, o me veo un psiquiatra o me vuelvo loca. Ajá. O sea que para mí era la única ayuda que yo en ese momento veía, no sé, yo no sabía, todo lo que yo conocía en cuanto a espiritualidad, todo eso. En ese momento yo creo que yo sabía que se había orado por mí, que se habían hecho vigilias en el hospital, mis alumnos, los hermanos de la iglesia, mis vecinos, o sea que yo tenía todo, tenía oraciones en cantidad, ¿verdad? Sí. O sea que si hasta ese punto yo llegué a salir de terapia intensiva, yo entendía que ya eso era un milagro y que había cosas que yo tenía que hacer. Y me estaba atormentando de una manera terrible el hecho de tener todas esas emociones juntas en mi corazón. Tu corazoncito estaba hecho pedazos mi corazón porque yo no podía procesar y necesitaba ayuda. Y ahí fue que solicitaste auxilio pedí en ese momento. ¿Y apareció el psiquiatra? Apareció el psiquiatra y él estuvo, ¿verdad? Es el papá de una muy querida amiga. Yo sabía del trabajo que él hacía, confiaba plenamente en su capacidad profesional y bueno, él se fue como un papá, se fue como un psiquiatra, también se fue como un líder espiritual y él me confrontó con mi necesidad de perdonar. Perdonar. Así, fue muy franco y fue muy concreto. Directo. Directo. O sea que no había del punto A a B, este es el camino más corto. Así es. Y te confrontó con el tema del perdón. Ahí nomás ya. Bueno, y eso queremos profundizar al regreso, Gloria, porque yo creo que mucha gente necesita ser confrontada con ese tema, porque mucha gente está sufriendo hoy. Por eso muchos autores hablan de las emociones tóxicas y muchos problemas psicosomáticos, o sea, todo el cerebro produce ese veneno, no sale, queda en el cuerpo y uno siente todo el cuerpo. Y es por eso estamos hablando del perdón como un elemento terapéutico y cómo esa confrontación te ayudó a vos y cómo te llevó a tomar una decisión y que gracias a que tomaste esa decisión hoy podemos hablar en nuestro espacio Hablando en Familia. Hacemos un corte, regresamos enseguida para continuar con el tema del perdón. Ya regresamos. A mi gente, mi familia, ya lo ves, hablan todos a la vez
vez, se pelean por un mes. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor. Estamos de regreso nuevamente en nuestro espacio Hablando en Familia. Muchas gracias por la confianza. Estamos hablando con Gloria Morel, una sobreviviente de la experiencia dolorosa que tuvimos en la historia del Paraguay. Está ella abriendo su corazón, estamos recordando experiencias muy fuertes y por supuesto usted sabrá comprender, pero la idea es compartir la experiencia liberadora que ella tuvo al decidir perdonar, para que hoy pudiéramos estar aquí en este espacio hablando de este tema. Gloria, el tema del perdón fue una situación ya que tu psiquiatra te confrontó así de entrada, él pilló ya el tema, que es lo que había que hacer, pero también de lo que entiendo, Gloria, vos tuviste ya en tu historia familiar una experiencia fuerte que tiene que ver con el perdón. Si no podés relatar brevemente, Gloria. Bueno, con respecto a la experiencia que yo tuve con el perdón, fue que yo de adolescente tuve así una decepción muy grande con mi papá, porque él le había engañado a mamá y no era para mí que le engañe a mi mamá, era traición a toda la familia, no era solamente a mi mamá. Entonces yo anidaba un rencor terrible en mi corazón y crecí así, ¿verdad? En mi adolescencia, mi juventud, parte de mi juventud. Ya cuando empecé yo a caminar en los caminos de Dios, yo seguía, ¿verdad? Pero eso siempre estaba en mi corazón. Lo que sí, Dios Gloria, había un ratito para aclarar, cuando vos hablas de tu papá, estamos hablando de un caso de infidelidad. Infidelidad, ¿Por qué menciono esto, Gloria, y con mucho respeto? Lastimosamente, hoy el tema de la infidelidad es uno de los casos de mayor frecuencia en las relaciones matrimoniales. El año pasado, de los pedidos que hemos recibido de auxilio en nuestro espacio Hablando en Familia, casi el 90% de los casos eran casos que tenían que ver con el tema de la infidelidad. Entonces, yo simplemente estoy tratando de hacer una asociación, Gloria. Si vos en tu época adolescente tuviste esta experiencia, lo más probable es que hay mucha gente que está viendo hoy nuestro programa Hablando en Familia que ha tenido una experiencia positiva o una experiencia parecida, pero no una experiencia positiva como la que tuviste vos, y eso es lo que queremos transmitir, Gloria, si podemos hacer un poquito un repaso ahí. Bueno, como te iba diciendo, esta infidelidad de mi papá hizo que yo anidara un sentimiento de odio y rencor hacia él. Yo quería ser mayor de edad y trabajar, juntar plata, comprarme un vehículo y atropellarle a mi papá, matarle a mi papá. Quería que él desaparezca. Yo decía, el dolor va a desaparecer cuando este hombre desaparezca en mi vida. Muerto el perro. El perro se acabó la rabia. La rabia. Ese era mi refrán. Sí. Exactamente ese. Y bueno, tanto es así que después de eso yo tengo una experiencia espiritual muy fuerte, ¿verdad? Y comienzo a caminar en los caminos de Dios. Y allí en una sesión, ya trabajando en un colegio muy importante, fue un pastor y él nos confrontó con nuestra necesidad de una sanidad espiritual, una sanidad emocional. Y allí entonces empezamos todo el proceso y éramos un equipo de profesores y allí fui confrontada yo con mi necesidad de perdonarle a mi papá. En este caso era tu relación hija-padre. Hija-padre, exactamente. Sí. Entonces algo tenía que restaurarse allí, algo tenía que... Yo no podía relacionarme con Dios y llamarle padre a Dios cuando yo seguía con el odio a mi papá terrenal. Y bueno, pasé por ese proceso, decidí perdonarle a mi papá, le solté a mi papá, por más que él no cambió, yo sí cambié. Claro. El cambio se produjo en mi vida, en mi corazón, y yo pude ser libre de ese sentimiento horrible que a mí me aprisionaba siempre y me hacía sufrir. Gloria, hacemos un poquito una separación de la palabra perdón como un elemento pedagógico y también para que la gente pueda entender. O sea, el tema es cuando vos decidiste perdonar a tu papá, no es que vos aceptaste todo lo que él está haciendo. Exactamente. Tampoco es impunidad. Tampoco es impunidad. Por eso es muy importante aclarar, porque dice, no, yo no lo voy a perdonar hasta que le vea desastre, así como vos dijiste, hasta que se le vea destruido. La palabra perdón, al separar la palabra perdón en dos, per y la palabra don, son dos palabras que se juntan, separamos. La palabra per significa
grande, tushá. Y la palabra don significa regalo. Si juntamos estas dos palabras, entonces el perdón significa un regalo grande. Es así, Gloria. O sea, vos te diste un regalo grande al perdonar. Exactamente, el regalo me lo di yo. Claro. Porque la falta de perdón funciona así. Sí. Es que yo le odio a la persona, no le perdono y yo estoy tratando de... Yo tomo el veneno y espero que a él le haga mal o a ella le haga mal. Para explicarle un ratito, Gloria, cuando vos tenés... Acordate que el odio es una emoción tóxica. Así mismo es. Ese odio que vos estás produciendo en tu sistema es para tu papá, pero tu papá no está. Así es. Entonces, en vez de que tu papá tome ese veneno, vos te estás autoenvenenando. Me estoy autoenvenenando. Y eso es lo que llamamos hoy el tema de los clínicos, los psicólogos hablan de problemas psicosomáticos. O sea, se produce el veneno, no sale, queda todo y afecta a todo el cuerpo. Y eso está hoy de moda. La moda hoy son todos los problemas psicosomáticos porque hay muchas emociones tóxicas. Desde el punto de vista científico, Gloria, sabemos hoy que la hostilidad, que lo sería la palabra en guaraní, sería el famoso ñañá, ñañá. El tema de la amargura, el tema de la ira reprimida, más el enojo y la sumatoria de todo lleva esto al odio, que el odio es una raíz que no se ve, pero los frutos del odio es la violencia y la agresión, y es lo que estamos viendo hoy y está causando muchísimo daño hoy en el seno familiar, violencia que estamos viendo en la comunidad y se refleja hoy en nuestro país. Gloria, entonces el tema con tu papá llegaste a resolver gracias a... Yo lo tenía resuelto. Sí. Y entonces me pasó lo mismo cuando el psiquiatra me confrontó con lo que yo debía hacer. Entonces era, bueno, ya hice una vez, eso fue muy difícil de hacerlo, así que lo tengo que volver a hacer. Y me preguntó si quería tomar la decisión de perdonar. Me hice de la tonta porque la verdad que no quería perdonar, me daba rabia, estaba rabiada, todavía no podía procesar, ver todo mi cuerpo hecho trizas y saber, o sea, sin saber que realmente esas cicatrices iban a quedar como iban a quedar, me iba a doler si yo me iba a volver a levantar de esa cama. Yo no me levantaba de la cama, no podía mover mis manos, me tenían que hacer todo, era un bebé. Yo usaba pañales, usaba sondas, tenían que higienizarme completamente, dependía totalmente de otras personas. Era una persona que no podía valerse por sí misma, o sea que realmente estaba con mucho odio en mi corazón y yo no quería sentir eso. Yo sabía como cristiana que eso no era correcto, porque algo que muy fácil que todos conocemos, aunque sea de catecismo, conocemos rezar el Padre Nuestro, ¿verdad? Y en el Padre Nuestro, ahí tenemos una condición donde le estamos pidiendo al Padre que perdone nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Es fácil hacer esa oración. Es fácil hacer esa oración. Vivir esa oración es difícil. Es otra cosa. Y eso era algo que a mí me consumía. Como yo, siendo docente, voy a estar diciendo o predicando algo que yo no estoy viviendo. Para mí era un conflicto terrible, porque yo sabía que tenía varias comunidades educativas y el país observándome, ¿verdad? Claro. Y no es solamente eso, yo sabía que mi relación con Dios tenía que continuar, ¿verdad? Y yo no podía pedirle, Señor, perdóname, si yo no estaba perdonando. Claro. Y todo eso me confrontó rápidamente el psiquiatra. Y él me decía, para pasar esto, tenés que perdonar lo más pronto posible. Claro. Ahora, Gloria, yo me estoy poniendo en mal lugar mucha gente que está viendo el programa hoy. ¿Acaso el psiquiatra no tenía que darte una pastillita nomás? Un antidepresivo, un ansiolítico, y sale con el perdón. Me imagino que mucha gente estará preguntando, pero ella va a hablar de psiquiatra, ¿verdad? Me imagino yo, estoy nomás pensando en voz alta, Gloria, ¿verdad? Bueno, mi psiquiatra era uno de los mejores. Era uno de los mejores. Yo sabía el currículum de este psiquiatra, por eso justamente pedí que él me asista, porque yo lo conocía bastante bien y sabía de su capacidad de sacarle de pozos muy profundos y conflictos muy profundos a mucha gente. Yo lo conocía bastante bien. Entonces, lo de la pastillita vino después, ¿verdad? Claro. Al irse nomás, yo le dije, no puedo dormir, tengo pesadillas, me veo caminando entre todos esos muertos, veo la gente que está ardiendo como unas antorchas humanas a mi alrededor y pidiendo auxilio, y yo con impotencia, sin poder hacer nada por nadie en ese lugar. Eso era el infierno, yo le decía, y estás con pesadillas.
claro que estoy con pesadillas, anoche no pude dormir, le dijo, era el día siguiente de la primera noche que había pasado en el hospital, realmente no pude dormir. Me despertaba con sustos, entonces ahí indicó una pastillita, ahí vino la pastillita. Ahí vino la pastilla. Porque mucha gente quiere ver el medicamento, ¿verdad? Exactamente. Gloria, vamos a hacer un corte porque necesitamos que la gente pueda sacudirse, porque muchos se están identificando con lo que estamos hablando y sabemos que la pastillita puede ayudar, pero no es todo. Hay cosas que uno tiene que hacer y en este caso, para que tu salud integral, tu salud espiritual y tu salud emocional pueda mejorar, sí o sí tenés que tomar la decisión de perdonar. Así como ya mencionaste el tema de la oración del Padre Nuestro. Es fácil hacer esa oración, pero el tema es vivir esa oración. Hacemos un corte, regresamos enseguida para nuestro último bloque para que la señora Gloria Morel nos cuente lo que ella hizo, la decisión que ella tomó, y gracias a esa decisión hoy estamos hablando con ella en nuestro espacio Hablando en Familia. Ya regresamos. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez y después quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor. Estamos de regreso nuevamente a nuestro espacio Hablando en Familia. Muchas gracias por vuestra confianza. Estamos con Gloria Morel, una sobreviviente de una experiencia dolorosa en nuestro país. Está contando su experiencia, todo lo que ella tuvo que atravesar. Gloria, estamos en nuestro último bloque y queremos escuchar la historia del perdón en tu vida y cómo esa decisión contribuyó para mejorar tu calidad de vida y que hoy puedas vos vivir una vida, podríamos decir, normal con tu familia y relacionarte nuevamente con tus amigos y todo tu antro, la gente que está ahí a tu alrededor. Ya. ¿Cómo perdonar? Primera sesión con el psiquiatra, no tomé la decisión. Al día siguiente él volvió a controlarme, a hablar conmigo, él volvió a insistir con lo mismo. Y yo sabía que él tenía razón. Tenía mucha razón y me preguntó si pude dormir y le dije que sí, pero que me sentía medio atontada por tantos medicamentos. Tenía algo así como 30 medicamentos que tomaba en el hospital. Y después no le contesté de vuelta y él se fue, estuvo como media hora conmigo. Después al día siguiente regresó, era el tercer día y me preguntó, Gloria, yo hoy vengo por última vez, me dijo. ¿Qué le dije? Pensé que iba a seguirme el juego, ¿verdad? Y no, hoy es la última vez que vengo, yo mañana viajo. Estuve trabajando todo este tiempo que vos estuviste internada en terapia, yo estuve trabajando con muchos y yo ya tenía un viaje planeado y tengo que salir mañana fuera del país y ya vuelvo recién en 2 meses. Entonces, ahí se me movió un poco el piso, ¿verdad? No iba a tener más a alguien con quien conversar, con quien hablar, con quien contarle mis dudas, mis temores en ese momento. Entonces, me dijo él, ¿querés perdonar? No quiero, pero sé que debo perdonar. Es la única forma en que voy a poder salir adelante y entiendo eso, le dije. Y él me dijo, y Dios te va a ayudar en esa decisión que vos tomás. Él te va a ayudar. Vamos a orar. Oró por mí y yo sabía que una vez que yo tomaba la decisión de perdonar, tenía que luchar por mantenerme en esa postura, en esa posición. Y fue así, porque después ya era una cosa, a la siguiente semana ya me permitió mi hermano ver tele, pero un ratito, porque yo no podía manejar el control, todo estaba lejos de mí. Entonces nadie prendía televisión en mi cuarto. En el hospital, después de eso, a la siguiente semana sí mi hermano me permitió y me decía, todo es Ucuabolaños, todos son los muertos, todos son los heridos, gente que es acá, todo esto se ve todos los días. Era la cortina de un programa que tenía un determinado canal y la mayoría de los canales de televisión siempre estaban con eso, ¿verdad? Ya empezaban a instalarse desde un principio frases así como ni olvido ni perdón. Claro. Entonces
yo trataba de procesar porque me daba rabia ver eso. Entonces él me decía, no es sano. Y entonces mi hermano hizo otra ayuda. Recuerdo que él dijo, vos tenés la bendición de tener tantos amigos que te quieren, tanta gente que está pendiente de vos. Vinieron médicos del extranjero para atenderte. Tuviste la mejor atención, tenés la mejor atención, tenés el cuidado de todos nosotros que te queremos. Vos tenés mucho cuidado. Sin embargo, ese pobre tipo, el hijo del dueño del supermercado, no tiene siquiera un lugar, un hospital donde le quieran recibir, porque se va y encuentra gente que está internada, que le rechaza, y el pobre tipo necesita cuidado, y vos tenés la suerte de tener todo, y con todo eso todavía te quejas, me decía él, ¿verdad? Entonces tenía razón él, ¿verdad? Yo empecé a procesar, me decía verdades, me decían muchas verdades, y yo trataba de mantenerme. No fue fácil, tuve que llorar mucho porque me angustiaba ver eso. Después ya me empecé a enterar, ya cuando salí a los 60 días, salí el 30 de septiembre del 2004 del hospital. Y tuve que ir a continuar con un tratamiento de rehabilitación, y mi tratamiento de rehabilitación duró 2 años. Y el tratamiento de rehabilitación de piel lo terminé hace 4 años, o sea que eso me duró 6 años. Claro. O sea que eran cosas que yo tenía que hacer y poner en mi parte para poder recuperarme. Claro. Y ahora, Gloria, ahora por el tema del tiempo, rápidamente, ¿llegaste a perdonar? Llegué a perdonar. Yo creo que hoy día... Pero no fue fácil. No fue fácil. Pero tomaste una decisión. Tomé una decisión y me mantuve en esa decisión. Ahora, la gente que está viendo, Gloria, porque se nos está yendo el tiempo, queremos terminar con esto. ¿Cuál es tu consejo final para aquellas personas que están teniendo la misma lucha, que están empatizando contigo? Palabras finales, porque ya se nos va el tiempo, Gloria, con relación al perdón. ¿Cuál es tu consejo final? Mi consejo final es, como escribí en uno de mis libros, recordar y no olvidar. Esto es algo que nunca vamos a poder olvidar, es parte de la historia del Paraguay, pero no vamos a poder, no hace falta que lo hagamos ya con mucho odio, como se instaló, ¿verdad? Porque eso es tóxico, nos hace mal a los que estuvimos allí. Así mismo. Nos hace demasiado daño. Y queremos, el lema nuestro siempre es pedir justicia, ¿verdad? Pero si no llega la justicia del hombre, porque ya vendieron todos los derechos, todos nuestros derechos han vendido, ¿verdad? Entonces, bueno, también esperar la justicia de Dios. Claro. Yo confío en un Dios que dice, mía es la venganza. Pero sí, en la recomendación tuya, el perdón. Gloria, yo te agradezco muchísimo haber aceptado la invitación. Queremos instalar el tema del perdón como un elemento terapéutico. Yo sé que va a contribuir para la reconciliación de muchas familias, muchos hogares y por supuesto en la comunidad, en la sociedad, y queremos también una reconciliación en el país. Tenemos que irnos, Gloria, porque viene ya otro programa en camino. Agradecemos muchísimo a Dios por tu vida. Gracias porque hoy estás llevando una vida relativamente normal a pesar de todo. Y en cualquier otro momento vamos a volver a invitarte para seguir hablando de otros temas que tienen que ver con tu vida actual. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias a ustedes por permitirnos compartir este espacio Hablando de Familia. Tenemos que irnos hasta un próximo encuentro aquí en este espacio en el canal de la familia. Muchas gracias. Hasta entonces.